Eh, Muy buenas tardes. Vamos a avanzar en esta oportunidad con el capítulo 8. El tema que vamos a analizar es la atmósfera, ¿no? Como ustedes saben, el que les habla es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta. Soy del área de Ciencias Sociales y somos del CEPRONAC, su mejor elección. Vamos a hablar y analizar todo lo que es referente a la atmósfera, cómo se determina, cuáles son sus capas y qué función cumplen en nuestro planeta. En los siguientes minutos vamos a analizar todo lo que es referente a la atmósfera. Analizando la atmósfera, vamos a determinar el concepto, ¿no? Llamado comúnmente aire, mezcla de gases, es la masa gaseosa que envuelve o cubre al globo terrestre a manera de un escudo protector. La atmósfera permanece fijo en el espacio por acción contraria de dos fuerzas que son la gravedad y la energía solar. La primera gravedad atrae el aire a todos los cuerpos que se encuentran en su radio de acción hacia la superficie del globo terrestre. La segunda fuerza, energía solar, permite el ascenso del aire hasta cierta altura de la superficie terrestre, no permitiendo que la atmósfera esté adherido a la Tierra por acción de la gravedad. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Dicha presión atmosférica se mide con el barómetro. Acá podemos analizar el concepto de atmósfera, ¿no? Sabemos que tiene 5 capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, ¿no? A la termósfera también nosotros le conocemos como ionosfera, y a la estratosfera también le conocemos como ozonosfera, ¿no? Entonces acá podemos analizar lo que es la atmósfera. Gracias a esta atmósfera, esto regula la temperatura en el planeta. Si no existiría la atmósfera, la temperatura sería muy cálido en la mañana y muy frío en la noche, y con esto no se permitiría la vida. La atmósfera, de acuerdo a sus gases compuestos de partículas neutras, ¿no? En este caso vamos a analizar la estructura química de cómo está compuesto la atmósfera, ¿no? Nos dice que tiene una estructura clasificada según su temperatura y composición. Según su temperatura, la atmósfera tiene la siguiente estructura: troposfera, estratosfera, ionosfera, termósfera y exosfera. Son las 5 capas que ya lo vamos a analizar más adelante. Su composición tiene una estructura que comprende la homosfera, que va entre 0 hasta los 100 kilómetros de alto, ¿ya? Fundamentalmente nos referimos a esta primera capa, ¿no? Como la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Estas tres capas pues tienen un conjunto, ¿no? De elementos químicos. ¿Cuáles son? En este estrato la atmósfera está compuesta de la siguiente manera, ¿no? 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 0,93% de argón, 0,3% de dióxido carbónico y 0,0005% de helio, y 0,0001% de criptón y xenón, y el resto de porcentaje mínimo de vapor de agua, hidrocarburos, peróxido de hidrógeno, sodio, azufre y polvo. Son los principales componentes que encontramos en la homosfera, que son estas tres primeras capas que nosotros podemos analizar acá. Podemos ver en la imagen. Luego tenemos la heterósfera, que va entre 150 milímetros de alto. En este estrato la atmósfera tiene proporción variable de nitrógeno y oxígeno atómicos, desde los 150 kilómetros hasta los 1000 kilómetros de alto. Se encuentra el hidrógeno atómico, llevado de forma la geocorona o halo, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Principalmente la composición acá en la hidrosfera, ¿ya? Fundamentalmente está compuesto de hidrógeno y de helio, que son su principal composición, así como de oxígeno atómico y de nitrógeno molecular, ¿no? Esto hace que en esta parte la temperatura sea mayor, ¿ya? Acá la temperatura puede sobrepasar los 1000 grados, y acá en esta parte la temperatura es fría. Mientras más vamos subiendo, la temperatura va bajando. Cada 1000 metros la temperatura desciende en 6 grados en la homosfera. En la heterósfera no, ahí el clima es bastante cálido, por la composición de gases, por supuesto. Observar acá, ¿no? Entonces, hablando de acuerdo a sus gases de cargas eléctricas, tiene una estructura clasificada según sus características térmicas, estáticas y dinámicas, y energéticas.
La atmósfera y sus características térmicas se clasifican de acuerdo a sus condiciones estratégicas y dinámicas. Por sus condiciones estáticas, la atmósfera comprende los siguientes estratos. La ozonosfera, que va entre los 10 a 35 kilómetros, donde los rayos ultravioletas del Sol transforman el oxígeno atómico del oxígeno en ozono triatómico, el mismo que no posibilita el paso directo de los rayos ultravioletas del Sol a la Tierra. Esto podemos verlo acá en la estratosfera. En la estratosfera es donde se encuentra la capa de ozono, donde se determinan los 3 átomos de oxígeno y hace que nos proteja de los rayos ultravioletas, lo que quiere decir que no hay pase acá. Ya los rayos ultravioletas pues rebotan y chocan en la capa de ozono, que es la estratosfera. Por eso a esta capa también le conocen como ozonosfera. Bueno, luego de hemos analizado la ozonosfera, también tenemos la ionosfera, ¿no? Que va entre los 50 a 300 kilómetros. En este estrato se encuentra la llamada región D, la región E o capa de Kennedy-Hapside, la región F1 o capa de Appleton y la región F2. Esto se encuentra acá en la parte, la termósfera también es conocido como ionosfera, ¿no? Y estas capas lo que generan es una radiación solar, ¿no? Por eso la temperatura acá es bastante alta a comparación de las 3 primeras capas. La protonosfera o protosfera se encuentra por encima del kilómetro alto, es caracterizado por la presencia de hidrógeno ionizado. La protonosfera también se encuentra acá en la termósfera. Luego tenemos, por sus condiciones dinámicas, la estructura de la atmósfera tiene las siguientes características. Por debajo de los 80 kilómetros, las partículas de aire son regidas por fuerzas electrodinámicas. Entre 80 y 150 kilómetros de alto se ubica la región dínamo y se distingue por sus interacciones y colisiones. Y por encima de los 150 kilómetros se ubica la magnetosfera y se caracteriza por propiciar el magnetismo terrestre, ¿no? Eso también por encima ya de la mesósfera. Todo eso se encuentra en la termósfera. La atmósfera, según sus características energéticas, en los niveles atmosféricos superiores comprenden dos capas o zonas. La capa de radiación o Van Allen, que podemos observar acá, es capa de radiación, y la capa de cadena magnética, cuya parte que está frente al Sol está separado del viento solar por una barrera de choque. ¿Ya? Podemos observar acá. Ahora lo que vendría a ser la importancia de la atmósfera, ¿no? La importancia nos dice posibilita la vida de los seres humanos en nuestro planeta de acuerdo a la importancia de 3 elementos vitales de la Tierra. El aire o la atmósfera tiene el 50% de importancia para la vida, ¿no? Sin el aire no podríamos vivir, en este caso el oxígeno, ¿no? Compuesto básico. El agua, elemento hídrico que tiene el 40% de importancia vital. El suelo, la superficie terrestre, tiene el 10% de importancia vital, ¿no? Sirve de protector de la Tierra al no permitir que los meteoritos logren chocar directamente en el globo terrestre, ¿no? Todo meteorito que ingresa en esta cuarta capa de la atmósfera es totalmente disuelta, ¿no? A menos que sean meteoritos de gran tamaño y gran fuerza, ¿no? Ejemplo, un asteroide, un meteoro, sí podrían pasar, ¿no? Pero los pequeños son disueltos. Se interfiere el paso directo de los rayos mortales ultravioletas del Sol a la Tierra. Es decir, la atmósfera disminuye la intensa acción devastadora de los mortales rayos solares, ¿no? En este caso decíamos, que acordarnos que en la estratosfera se encuentra la capa de ozono y es lo que nos protege de los rayos ultravioletas. Y de la atmósfera también es importante por cumplir 5 propiedades en el ámbito de la superficie terrestre. La misma que consiste en propagar la luz, regular temperatura, posibilitar el vuelo de aves y aviones, transmitir el sonido y proporcionar aire para la respiración de seres vivientes de la vida en la Tierra. Entonces nos damos cuenta que la atmósfera pues tiene muchas caracterizaciones y es muy importante para la vida. Sin la atmósfera no pudiéramos vivir. Vamos analizando ahora lo que vendría a ser la estructura de la atmósfera por su temperatura, ¿no? Está conformado por estratos o capas que denominan troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, que vendrían a ser las 5 capas, ¿no? La troposfera comprende desde el nivel del mar hasta los 12 kilómetros de alto, ¿no?
Cada 180 metros la temperatura desciende en 1 grado. Esta inicial capa de troposfera se caracteriza por qué, ¿no? Tiene un espesor de kilómetros en los polos y 18 kilómetros de nivel de línea ecuatorial. Ya todo esto vendría a ser la atmósfera que vamos a analizar acá. B es una zona donde ocurren las perturbaciones atmosféricas, es decir, los fenómenos meteorológicos. Variación de la temperatura terrestre, vientos, formación de nubes, lluvias, truenos, rayos, etc. Y C, la tropopausa, que está a menos 56 grados, es el superior de la troposfera, ¿no? Y acá vendría a ser. Cabe recalcar que la troposfera también le conocen como biosfera porque todos los seres vivos se encuentran en esta primera capa. Luego tenemos la estratosfera, tiene como elemento predominante el nitrógeno. Está ubicado desde el nivel de la tropopausa hasta los 50 kilómetros de altura. Se caracteriza porque la atmósfera se ralifica cada vez que al aumentar la altura de la estratosfera, ocurriendo incluso ausencia total de oxígeno, cuya temperatura disminuye bajo 0 grados. B. La capa de ozono se encuentra entre los 24 a 25 kilómetros de altura, conformado por plástico corrosivo. Es un filtro protector que no permite el paso directo de los rayos ultravioletas del Sol a la Tierra, ¿no? Entonces, la estratosfera, acá podemos encontrar la capa de ozono, ¿no? No hay que olvidarnos que a mayor altura la temperatura disminuye, quiere decir que hace más frío, ¿no? Siendo la parte más fría ya la mesósfera, que puede llegar hasta menos 100 grados. La mesósfera, capa intermedia, se ubica en la cima de la estratosfera, entre 50 y 80 kilómetros de alto. En el lado de la mesósfera el aire se enrarece, la temperatura disminuye, inicia la ionización atmosférica, que va a ser en la siguiente capa bastante obvia, se van a poder observar de mejor manera. Vamos observando lo que es la estructura de la atmósfera por su temperatura, ¿no? La termósfera, que es la siguiente capa, ionosfera. Esta capa de la atmósfera ubica desde los 80 kilómetros de alto hasta los 500 o 600 kilómetros de altura. Ya no estamos hablando de esta parte de la termósfera. Aproximadamente a 120 kilómetros de altura se forman las auroras polares y boreales, ¿no? Y también australes. Boreales fundamentalmente en la zona norte del planeta, ¿no? Una aurora boreal, como decíamos, era un fenómeno eléctrico. Ya lo vamos a explicar más adelante en el video. B es una zona de elementos gaseosos eléctricos, iones. C es una zona donde se concentran las ondas largas y cortas de radio y televisión satélites, de donde son emitidas hasta Tierra. Todo esto se encuentra en esta capa de la atmósfera. La exósfera, esta lejana capa de la atmósfera terrestre, se encuentra entre los 600 y 1000 kilómetros de altura. El helio e hidrógeno son elementos predominantes que componen la exósfera, ¿no? Eso es su principal compuesto. Por eso en estas dos últimas capas la temperatura se incrementa. Las capas inferiores de la atmósfera se caracterizan porque generan el desarrollo de la vida en la Tierra, y las últimas capas atmosféricas están constituidas por elementos protectores de la vida en la Tierra. La radiación solar es la transmisión de la energía calorífica del Sol a la Tierra. Ya estas dos últimas capas pues nos protegen de cualquier elemento que está fuera del planeta y que quiere ingresar a la Tierra. Continuamos. Vamos a observar lo que son los fenómenos meteorológicos, ¿no? En primer lugar, en la división analizamos lo que son los meteoros acuosos, ¿no? Cuando hablamos de los fenómenos acuosos, nos referimos a todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Ahora, en primer lugar tenemos las nubes, que están divididas en cirros o cirrus. Acá tenemos los cirros, acá tenemos los cirrus cúmulos, que se podría decir que están en zonas bastante elevadas, bastante altas, pero que son nubes muy finas, no son densas, se puede observar desde los aviones, ¿no? Luego tenemos los altos estratos que encontramos acá, que son nubes bastante comunes en la sierra y en la selva del Perú. Son un poco más densas que los cirros. Los cúmulos son nubes densas, ¿no? Acá podemos observar las nubes cúmulos, ¿ya? Que son nubes bastante densas, mayormente se puede observar en la selva baja del Perú. Estos cuando forman nimbus estratos o nimbus cúmulos son los que generan lluvias, aun las que generan los famosos rayos eléctricos son los nimbus cúmulos que podemos observar acá, ¿no?
Aparte de ello, también tenemos las nubes estratos, que se encuentran bajo. Estos se encuentran en la costa del Perú, son los que pueden tapar toda la costa peruana, ¿no? Por acción de la corriente oceánica, ¿no? De Humboldt, y también por el anticiclón del Pacífico Sur. Otro de los fenómenos meteorológicos podemos tener las lluvias, que son precipitaciones, ya, caída de agua, que pueden ser lluvias, lloviznas, chubascos, etcétera, etcétera, ¿no? Las neblinas o nieblas que se dan en el relieve terrestre, ¿no? Esto se da por acción del calor, ¿no? Y en la cual la humedad genera que las gotas de agua se conviertan en un conjunto gaseoso, ¿no? Estas grandes masas gaseosas quedan en el relieve terrestre generando una neblina a partir de las 4 o 5 de la mañana, según sea la acción del calor que se encuentre en el territorio. Luego tenemos la nieve, que vendría a ser la composición sólida del agua generado por las temperaturas frías. El granizo, que se puede observar más que todo en la sierra del Perú, no tiene una composición bastante dura. Algunos elementos químicos más el agua forman esta composición que es bastante dura. El rocío, que vendría a ser el derretimiento de las aguas, formando pequeñas gotas de agua helada, y la escarcha, que vendría a ser lo que se forma en las altas montañas de los 5.000, 6.000 metros, que van a generar la nieve más adelante. Seguimos viendo, ahora tenemos meteoros mecánicos, ¿no? Acá nos estamos refiriendo a todos los tipos de vientos, ¿no? Tenemos los vientos planetarios, que son alisios y contralisios, ¿no? Son masas de aire que se desplazan constantemente sobre la superficie terrestre. Acá podemos observar los vientos alisios, ¿ya? Acá se puede observar, y los contralisios, que vendrían en Cuba, ¿no? Los vientos alisios, por lo general, cerca de la línea ecuatorial, generan altas temperaturas, ¿no? Digamos, ahorita nos encontramos en el mes de septiembre, estamos en época, hay días que va a ser mucho calor, y esto a su vez esto genera, digo, los vientos alisios, que más adelante van a formar vientos huracanados y lluvias torrenciales eléctricas acá en nuestra ciudad de Iquitos. Luego tenemos vientos continentales, los monzones y las brisas, que soplan en forma alterna periódicamente uno en otro sentido. Se producen por la diferencia entre presiones que existen entre los continentes y las masas de aguas oceánicas. Esto fundamentalmente se observa en las costas de todo el mundo, ¿no? Depende, los monzones son los que generan pequeñas lloviznas, y las brisas son los que generan un aire fresco en todas las costas del mundo. Luego tenemos los ciclónicos, son los ciclónicos tropicales, ¿no? Extratropicales y los anticiclones. Se desplazan circularmente a manera de remolinos aéreos en el área de la presión, ¿no? Estos vientos ciclónicos forman lluvias torrenciales, grandes vientos huracanados, y los anticiclónicos son los que traen días tranquilos, con poca nubosidad, climas bastante frescos. Vamos a observar lo que son los meteoros eléctricos, ¿ya? Nos dice que son fenómenos naturales que ocurren debido a las cargas eléctricas que existen en la atmósfera. Los meteoros eléctricos son rayos. Es una chispa eléctrica momentánea que ocurre por la descarga eléctrica acumulada en dos masas de nubes de carga positiva y negativa, o entre una nube de carga eléctrica positiva que choca con el suelo, ¿ya? Acá podemos observar, ¿no? El intercambio de cargas eléctricas va a hacer rayo descienda de la nube, ¿no? Nos dice que la Tierra es carga positiva y la carga negativa, ¿no? La composición del hidrógeno, en este caso, y del oxígeno, que son elementos gaseosos, bueno, esa es la evaporización del agua, ¿no? Llega hasta la nube, como decíamos que era la nube cumulonimbus, o también le llaman nimbus cumulus. Es acá donde las gas se va a ionizar y va a generar una fuerza, ¿no? Cuando chocan dos nubes, genera un rayo eléctrico capaz de llegar hasta 27.000 grados, ¿no? Quiere decir que si nos cae un rayo eléctrico, pues vamos a morir de todas formas. Aquí tenemos las auroras polares, boreales y australes. Son fenómenos atmosféricos luminosos y brillantes que se divisan en las noches en forma de arcos, cortinas plegadas y coronas en el ámbito de las altas capas de la atmósfera del polo sur y del polo norte, ¿no? Estos pueden ser observados en el polo norte y sur, ¿no? Porque está a gran altura.
Este fenómeno eléctrico es por la descomposición del hidrógeno que genera un sinnúmero de colores, generando pues un fenómeno muy hermoso, bonito. A eso nosotros le llamamos las auroras polares, o sea, acústico, ¿no? Dice, o por efecto de la refracción de la luz solar al atravesar las capas atmosféricas. Desde la superficie terrestre se divisan los siguientes meteoros luminosos: el arco iris, halos, espejismos y relámpagos, ¿no? El arco iris es la luz solar que al atravesar las gotas de lluvia se componen en 7 colores del espectro, ¿no? Podemos ver en el río Amazonas un arco iris, ¿no? Esto se genera por la descomposición del hidrógeno, ¿no? Que genera esos colores. Los halos similares al arco iris son coronas luminosas que se forman alrededor del Sol y Luna. Se deben a la descomposición de la luz solar al atravesar las partículas de hielo en el ámbito de los cirros. Acá podemos observar, fundamentalmente se dan en la zona de los trópicos, tanto en el trópico de Capricornio como el trópico de Cáncer, ¿no? Países como Chile, como Estados Unidos, parte de Europa, Francia, Italia, ¿no? En el Perú es poco probable, ¿no? Aunque en los últimos años hubo un halo, ¿no? Que se dio. Tenemos el espejismo como charco de agua de aspecto brillante que se divisa en las carreteras desérticas, ¿no? Debido a la refracción de la luz, ¿no? Fundamentalmente podemos observar en el agua, podemos observar también en los desiertos, ¿ya? Lo que tenemos es una luz que se propaga vertiginosamente al mismo tiempo que se producen los rayos, ¿no? Es el fenómeno luminoso del rayo, se podría decir que es el relámpago. El crepúsculo son luminosidades matutinas y vespertinas que se observan antes de la salida y después de la puesta del sol, ¿no? Es una luminosidad que se genera, ¿no? Que lo podemos ver en el agua, fundamentalmente. Luego tenemos los meteoros acústicos, dice el trueno, es un ruido que se expande violentamente en la atmósfera. Ocurre como consecuencia de las altas temperaturas derivadas de descarga eléctrica que produce el rayo, ¿no? Y ahí genera el sonido. No se olviden que la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Por eso primero el rayo cae y luego de unos segundos suena el trueno. Ahora primero que se ve el relámpago y después que se oye el trueno, debido a que la luz recorre mayor velocidad, ¿no? Ahí decíamos. El eco es la repetición de algún sonido, ¿ya? Tenemos velocidades de 340 metros por segundo y que se origina al chocar ondas sonoras con algún objeto duro. Acá podemos ver cómo choca con un objeto y forma el eco que nosotros conocemos. Tenemos la continentalidad, ¿no? Según la longitud o lejanía de los territorios respecto a los océanos y mares, existen zonas de excesiva temperatura durante el día y mucho durante la noche, ¿no? Bien cerca estoy al mar, la temperatura será menor y mientras más me alejo, ejemplo, vamos a ver el caso de Europa, ¿no? Los países que están cerca, ¿no? Como España, Italia, tienen un clima menos frío que con los climas que están más al centro del continente. Ejemplo, Alemania, ejemplo, Francia, Austria, disculpen, ¿ya? Luego tenemos la oceanidad, ¿no? En regiones cercanas a los mares y lagos, el clima es suave, ¿no? O marítimo, ¿no? Por lo general, los países que se encuentran cerca al mar o al océano, su clima es templado, ¿no? Según también las corrientes de agua, ¿no? Ejemplo, en el Perú, el clima es un poco templado en las costas peruanas, más no en Ecuador. ¿Por qué? Porque la corriente ahí es del Niño. En cambio, en el Perú, mayormente la corriente es de Humboldt, ¿no? Todo ello puede generar una variedad en el clima. Las corrientes marinas influyen decisivamente en el de las regiones. Las corrientes marinas frías disminuyen la temperatura de los territorios costeños y las corrientes marinas cálidas aumentan la temperatura. Este se nota en el caso del clima de la costa peruana, que ya estábamos explicando. La altitud del clima varía según el piso ecológico de las regiones, toda vez que la presión atmosférica disminuye a mayor altitud y contrariamente aumenta a menor altitud de los territorios. Lo que quiere decir que a mayor altura la temperatura será menor, a menor altura la temperatura será mayor. Cerca de la línea
temperatura alta en las regiones que cada vez más hacia el Ecuador, la temperatura es baja, ¿no? Mientras más cerca estoy a la línea ecuatorial, el clima será más cálido. Mientras más me alejo, la temperatura será más fría. Ejemplo, en los polos, ¿no? Son las zonas más frías. La vegetación propicia el clima tropical de algunas regiones. Sin embargo, los bosques hacen posible que la temperatura en dichas regiones no baje demasiado durante la noche. Como en Iquitos, ¿no? En el día hace mucha calor y en la noche también, ¿no? No baja mucho la temperatura porque la vegetación es la que protege, ¿no? Expulsa los rayos solares en la noche y eso hace que la temperatura no baje tanto. Ejemplo, si no existiría vegetación en la ciudad de Iquitos, la temperatura sería 35 grados y en la noche sería 15, sería 10. Pero gracias a la vegetación la temperatura baja solamente hasta 22, 23 grados. Del clima en el Perú, ¿no? Ahora, estos factores condicionantes los vamos a llevar a mapa, ¿no? Dice, la altitud condiciona para que el Perú sea considerado como país tropical. Desde el Perú, acá está Quito, Ecuador. Como es que la línea ecuatorial quiere decir que nuestro clima será tropical y un clima cálido, ¿ya? Los Andes peruanos propician que cada piso altitudinal de la región andina tenga climas variados. Gracias a la cordillera de los Andes, pues el Perú tiene diversidad de climas. Si no existiera la cordillera de los Andes, pues prácticamente todo el Perú sería selva tropical, ¿no? El Mano, con sus corrientes frías y el anticiclón pacífico con sus movimientos de aire seco, influyen en el clima de la costa central y sur del Perú, que genera un clima subtropical. Esta corriente de Humboldt hace que la temperatura descienda, ¿no? Pues toda la costa, si no existiría la corriente de Humboldt, toda la costa peruana sería de un clima bastante cálido. El corriente del Niño, debido a sus corrientes de aguas cálidas, influye en la variación del clima de la costa norte del Perú. El clima es semitropical. Intensos fenómenos del Niño ocurrieron en el 97, 83, 72, 1925 y ahora hace 2016 y 17. Analizando esta parte, la corriente del Niño hace que el clima sea cálido en esta parte. Acá decía que es cálida. Y la vegetación de la peruana influye para que dicha región tenga un clima semicálido, ¿no? En la selva alta y muy tropical en la selva baja, ¿ya? Esto acá en este caso semitropical, subtropical. ¿Cuál es la diferencia, no? Un clima subtropical en verano es cálido, ¿ya? Es húmedo, pero no llueve. Semitropical es cálido, es seco, ¿ya? Pero llueve. Y un clima tropical es cálido, húmedo y lluvioso. Entonces, acá tenemos sectores que generan pues la diversidad de clima en el Perú. Jóvenes, hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado este video. El que les habla es el profesor José Luis Ugarte, su maestro del CEPRUNAP, ¿no? Gracias por su atención. Cualquier pregunta me lo hacen llegar ya en la plataforma que indicamos. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias.